Ok, avanzamos ese día. ¿Cuándo fue? El jueves. El jueves de la semana pasada. Que lo intentamos. Donde definimos, vamos a darle así un repasito muy rápido. Definimos lo que era soldadura por arco eléctrico. Fíjense que el concepto que yo les di al principio acerca de lo que era la soldadura era un concepto genérico que involucraba todos los procesos. Ahora, si uno va a definir un proceso para cada proceso en particular, en realidad allí lo que hay es que ver cuál es la fuente de energía que se utiliza para soldar. Entonces todos los procesos, digamos que están asociados a ese concepto general de soldadura. Fíjense que ahí el calor es generado por un arco eléctrico y lo demás se mantiene igual, como sin la aplicación de presión y como sin la aplicación de material de apoyo. Hablamos de las temperaturas que se alcanzan, que son mucho más altas que con el proceso anterior. Una cosa que también les recomiendo es que vayan comparando los procesos, que vayamos viendo, lo vayan comparando. ¿Okay? Eso les ayuda mucho también a entender más y a diferenciar. Hablamos de diferentes tipos, hablamos del arco, que era... Mira, el tema del arco es bien complejo. Si uno se pone a buscar en un libro lo que es un arco eléctrico, o sea, se le enreda el caballo bastante. Y hay una fenomenología ahí bastante interesante en la parte física, ¿no? Lo importante que hay que tomar en cuenta de ahí es, o sea, los factores que afectan, porque hablamos de flujo de electrones, hablamos que hay un medio gaseoso, ¿okay? Y hablamos que se generan iones. Ahora, todo eso es importante a la hora de soldar, porque una de las cosas que uno tiene que lograr cuando utiliza procesos al arco eléctrico es la estabilidad del arco. ¿Y qué da la estabilidad del arco? Bueno, un flujo continuo que no sea interrumpido, eso es uno. Otra cosa, el gas que está involucrado allí, que tenga la capacidad de mantenerse estable, o sea, primero de generar iones fácilmente. Porque la generación de iones implica expulsar, o sea, ¿cómo se forma un ion? Es sacar un electrón de la última órbita. Y ese electrón entonces participa también en la electricidad, o sea, en el paso de corriente. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con la estabilidad del arco. Y por eso es que, bueno, nosotros hacemos un análisis muy simple aquí, hasta donde yo lo quiero llevar, ¿no? Que es lo que me interesa. Comparamos algunos potenciales de ionización, que es un concepto físico que, bueno, es importante porque aquellos gases o aquellos metales que tengan potenciales de ionización bajos son normalmente utilizados para algún proceso de soldadura. Es lo que yo les quería decir en ese momento cuando lo estábamos hablamos del argón, del helio y de algunos gases allí que están de algunas propiedades. O sea, cuando uno analiza un gas que lo considera para soldadura, tiene que obligatoriamente ver su potencial de ionización. Ese es un parámetro importante. Pero además hay que tomar en cuenta la densidad. ¿Por qué la densidad? Porque, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evitar en soldadura? El aire. Porque el aire es un contaminante. Entonces hay que eliminar el aire. ¿Cómo lo eliminamos? Con un gas que le estamos agregando adicional. ¿Y ese gas cuál puede ser? Bueno, entonces ahí viene, si utilizamos helio, fíjense la densidad del aire, la densidad la densidad del gas y la del aire es aproximadamente parecida a esta. Entonces, ¿cómo hace este para desplazar esto? Este es más denso que el mismo gas, entonces hay que utilizar mucho gas. Ajá, El potencial ionizante, mientras más mejor. no, mientras más bajo mejor. Entonces ahí es donde empieza uno a decir, pero ¿por qué se utiliza el helio si tiene un potencial de ionización tan alto? ¿Ah? No, más bien, mira, tiene dos problemas. Este es muy alto y tiene este es muy bajo. O sea, ¿cómo hace este gas que no pesa? Su densidad es muy baja para desplazar el aire. O sea, es la pregunta. ¿Y por qué se utiliza si tiene esos dos problemas?
pero es porque tiene esto. Tiene una conductividad térmica que es bastante elevada. Entonces, bueno, resulta que, claro, esto implica que se utiliza mucha cantidad, o sea, se utiliza mucha cantidad y mucha presión para poder desplazar algo como esto. Profe, y el argón sí varimos con la densidad, ¿no? Ajá, el argón tiene mucha densidad, desplaza fácilmente el aire y también tiene un potencial de ionización relativamente bajo. Pero tiene cuya conductividad térmica no es muy alta. Entonces, fíjense, este gas se utiliza para soldar grandes espesores. Se utiliza para soldar grandes espesores y es tal la penetración que se logra con él que, bueno, para lograrla con argón, yo necesito precalentar el material previamente. O sea, yo voy a trabajar con argón, un espesor alto, yo tengo que precalentar el material y después hacer la soldadura para más o menos llegarle a la profundidad que puede llegar si utilizo el helio. El helio sin precalentamiento logra una alta penetración y es la razón por la cual se utiliza, porque precalentar implica utilizar un soplete y voy a gastar acetileno, voy a gastar oxígeno, entonces por ahí viene la cuestión de los tonos. Entonces, mayor conductividad térmica es mayor profundidad del gas. Mayor conductividad térmica es que el calor que se genera se va directamente hacia la pieza y eso es una ventaja y esa es la razón por la cual se utiliza el helio. Pero bueno, también existen las mezclas, es decir, este tiene el problema de este y este, pero tiene la ventaja de este y este tiene la ventaja de este y este, pero tiene el problema, entonces utiliza una mezcla. Eso también existe, la mezcla de gases para soldar, tratando de potenciar alguna debilidad que tenga el gas. Pero bueno, ese es tema de otro costal que yo digo yo, eso lo vamos a ver más adelante. ¿El CO2? Ajá, el CO2 también se utiliza. Tiene como aquí12, como 75 de agua. Mira esto, excelente el CO, pero es difícil de manejar el CO como gas. Además que es un gas oxidante, o sea, las aplicaciones son limitadas para algunos metales. No es igual que el helio y el argón que se puede utilizar para todos los metales. Ellos son inertes. En cambio, estos gases de alguna forma reaccionan, casi todos. O sea, reaccionan y de repente la reacción que ocurre es negativa para el metal. Y por eso, bueno, uno habla más de gases inertes como estos dos. Por eso, que son inertes. En cambio, los otros hay que analizar, por ejemplo, el CO2 es un gas que se utiliza para soldar acero. Porque las reacciones que trae no son tan perjudiciales en el metal. Pero para otros metales no se recomienda o no se utiliza. Bueno, habíamos hablado de la energía, que esto era una ventaja que tiene este proceso, donde es fácil conocer cuánta energía se le suministra a la pieza. Y la razón es porque, bueno, los parámetros que se necesita calcular son el voltaje, la intensidad y la velocidad de avance. O sea, y esos son datos que da la máquina. Cualquier máquina de soldadura, por lo menos tiene idea de cuánto es el voltaje, cuánto es el amperaje siempre es un valor que uno conoce en las máquinas de soldadura, en algunas, y en otras el voltaje. Uno controla el amperaje. Ajá, en algunas. Vas a ver algunos procesos donde uno, en vez de darle el voltaje, el amperaje a la máquina, simplemente cuando usted le dice, en vez de darle el amperaje, le das el voltaje en función del espesor de la máquina, del material que vas a soldar. ¿Ok? Bueno, hay diferentes procesos de soldadura, por lo tanto hay diferentes niveles de energía. O sea, eso es otra cosa, que bueno, este valor aquí es la energía bruta, esta que está acá, y esto es el rendimiento técnico que depende del proceso que tenemos utilizado. Hay procesos donde el rendimiento térmico prácticamente se utiliza todo, la energía que se genera, toda se utiliza para soldar. Eso por un lado es positivo, pero por otro lado también puede ser negativo. Por ejemplo, para grandes espesores esto es excelente, pero para bajos espesores es grave, porque fundes la pieza. Bueno, aquí está el arco sumergido, hermano.
aprovecha durante el proceso. Este es electrodo revestido. Vayan aprendiendo esas denominaciones. Es de la AWS, lo que significa, ¿no? Que eso es la abreviatura en inglés del proceso. Revestido de segundo, SMAO es electrodo revestido. Y la S es de shielded, es como de cubierta, metal cubierto. Y siempre todos los procesos que utilizan un arco eléctrico terminan en AW. Arco eléctrico. Eso es fácil de identificar. Ok, está limado, inyectado. Aquí hay un ejemplo, pero este yo no lo quería mostrar porque yo separé esta presentación, la separé para que habláramos de los procesos en general, eléctricos, ¿no? Sin incluir todavía el término de electrodo revestido. Y después entramos en el tema. Hablamos del tipo de corriente que se trabaja aquí en soldadura, se puede trabajar con los dos tipos de corriente alterna y corriente continua. Y cuando uno trabaja con corriente continua, tiene que tomar en cuenta la polaridad. Es lo que les decía, virtual, ¿no? Que la polaridad, entonces uno tiene que prestarle atención a la máquina, dónde está la pinza y dónde está la tierra. Y ahí entonces nombraba algo acerca de los electrodos, que los electrodos vienen diseñados para, si trabajas con corriente continua, te van a indicar qué polaridad vas a utilizar, porque de esa forma es que se utilizan correctamente, vienen diseñados para eso, y eso es importante. La polaridad entonces puede ser polaridad indirecta o inversa cuando la pinza portaelectrodo está al positivo, y la polaridad directa es cuando el negativo está conectado a la pinza portaelectrodo. También es importante. Profe, dígame. con respecto a eso, donde yo trabajo, se usa más que todo el invertido. Polaridad invertida. Invertida. ¿Qué influencia tiene en cuestión de la temperatura? O sea, ¿qué calienta más cuando es invertido y cuando es directo? Ajá, ahí entonces, bueno, vamos a ver esto. Bueno, vamos a ver si le corre el dibujito, ¿no? Esa es materia base. Entonces, si está conectado esa al positivo y aquella al negativo, ahí tenemos polaridad ¿qué? Directa. ¿Okay? Fíjense, ahí se forma el charco y eso rojito es como el óxido. Ajá. Entonces, el flujo de electrones siempre va de negativo hacia el positivo. ¿Ok? Aquí no le pasa nada al óxido, o sea, que queda, ni se forma ni se genera, pues. O sea, perdón, no le hace nada al flujo de electrones, pero aquí sí, porque aquí los electrones viajan en este sentido, y ese flujo de electrones rompe esta capita de óxido, y en algunos metales eso es importantísimo, como en el caso del aluminio. Cuando uno va a soldar aluminio con electrodo revestido, tiene que tener primero una máquina de soldadura. Por eso es que a veces uno pregunta, bueno, ¿por qué no puedo soldar aluminio? Compro los electrodos y lo voy a soldar con un equipo de soldadura, un transformador. Ajá, un transformador, porque lo único que puede tener es corriente alterna. Entonces no puede. Tendría que ser con una máquina inversa. Con una máquina que me dé corriente continua, con un rectificador. Hay unas que son combinadas. Hay unas que son combinadas. Sí. Para nosotros en el taller tenemos convertidor. Y las maquinitas simples que uno ve por ahí son normalmente transformadores. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí entonces ocurre ese fenómeno que se llama limpieza catódica, en el cual el flujo de electrones rompe esa capa de óxido. Y en corriente alterna, bueno, obviamente que aquí se aprovecha aparece ese fenómeno en cierta parte del ciclo de la corriente, cuando el positivo está en el electrodo. Eso ahí es que se alterna. ¿Okay? Bueno, les había mostrado esto, donde más o menos, esto es lo que teóricamente uno espera, ¿no? Con polaridad invertida se obtiene mayor penetración que con polaridad directa. Ajá, aquí, perdón.
se obtiene mayor penetración. De hecho, esta es la intermedia, o sea, esta es la que tiene menor penetración, la polaridad indirecta, porque la corriente alterna se obtiene algo más de penetración. Ajá, eso de que quién calienta más y quién calienta menos, bueno, o sea, es una buena pregunta, porque ¿por qué se calienta más y por qué se calienta menos? Fíjense que ustedes tienen aquí el negativo, aquí tienen el positivo, y los electrones viajan en este sentido y llegan aquí. Y bueno, si uno logra medir temperatura, aquí puede ser de 3500 grados centígrados y aquí 4000. O sea, siempre hay una elevación de temperatura donde llegan los electrones. Porque, y la razón que está asociada a la velocidad. O sea, los electrones llegan aquí acelerados por la diferencia potencial. Y esa velocidad que ellos llevan aquí se traduce en más calor porque es una energía cinética. El choque de los electrones con acá, entonces genera un calor adicional que no se ve aquí. Esa es la razón por la cual calienta más de un lado que de otro. Donde llegan los electrones se calienta más. Ok, y esto también es importante, que qué es lo que hace la máquina de soldar. O sea, ¿qué hace la máquina de soldar? Bueno, primero, que se genera un voltaje inicial al principio. Cuando uno genera el primer arco, cuando uno toca el electrodo con la pieza, allí, entonces hay un voltaje, que ese voltaje es relativamente alto, alcanza los 90 voltios máximo, pero fíjense, nosotros tenemos 120, el equipo de soldadura reduce esos valores de amperaje, de voltaje, a valores, lo más alto es esto, de 90. Y en ese momento que se formó el primer arco, entonces la máquina automáticamente transforma ese voltaje en un voltaje de trabajo y ya se reduce prácticamente a la mitad. Cuando estamos soldando, el voltaje que está ocurriendo ahí, que está sucediendo, es un voltaje que prácticamente es la mitad de lo que inicialmente se formó. Si es de 90, llegó como a 45, 40. Ya los valores son bajos. Tenemos bajo voltaje y altos amperajes. ¿Ok? Y entonces una función es generar un voltaje de vacío para iniciar el arco y luego transformar ese voltaje de vacío en un voltaje de trabajo. ¿Ok? Esas dos cosas lo hace la máquina automáticamente. Lo que dice debe permitir una conversión automática e instantánea del voltaje de vacío en voltaje de trabajo que permita mantener el arco, que puede alcanzar entre 17 y 45 voltios máximo. ¿Okay? La mitad de lo que inicialmente tenía. También la máquina de soldar tiene que mantener un amperaje constante. Bueno, eso lo vamos a tratar de entender un poquito más adelante. O sea, permitir la regulación de la intensidad de corriente. Primero, la máquina tiene que tener el selector. Mientras más amplio el rango, mejor es la máquina. Cuando ustedes van a comprar una máquina de soldar, se ve cuál es su rango. A veces se atoran por lo barato, compran una máquina de soldar que después, entonces, cuando quieren soldar con espesores mayores, no puede, porque la máquina no tiene la capacidad de dar el amperaje necesario. Entonces, eso es importante. Fíjense que lo que dice aquí, ese amperaje varía según el diámetro, espesor de la pieza, posición de trabajo, diámetro del electrodo. Más que todo es el diámetro del electrodo, porque en función del espesor de la pieza es que escojo el diámetro del electrodo. ¿Okay? El diámetro del electrodo es el que me dice a mí qué valor de amperaje le voy a poner. Ok, bueno, otra característica, asegurar una alimentación constante que permita mantener el arco estable. Fíjense que lo que busca uno en soldadura es eso, mantener el arco estable. Cuando uno está aprendiendo a soldar, eso es complicado. Los que han aprendido, bueno, es desastre. Les tuvo que haber costado lograr cuándo saber, porque fíjense qué movimientos hace ahí el soldador. ¿Quiénes han intentado soldar? A veces se queda pegado el electrodo en la. ¿Quiénes son los posibles soldadores aquí? ¿Tú? ¿Has soldado? Ok.
Tú lo has intentado también. Pero fíjense que hace dos movimientos, por eso es que también es un proceso difícil de automatizar. Porque ¿qué movimientos hace? Hace el movimiento de avance, obviamente, pero hace un movimiento de ir acercando la pieza, tratando de mantener una distancia. Y ahí es donde viene el pulso, que es otra cualidad que tiene que tener un buen soldador, ¿no? Porque esa variación de distancia de la pieza hacia el electrodo hace que los parámetros varíen, el voltaje y la intensidad. Si yo tengo, y ahí es donde entra que lo que es un arco corto, un arco normal y un arco largo. Cuando estoy muy alejado se llama arco largo, si es que se mantiene largo, porque si tú te alejas demasiado se extingue. Si lo tienes corto y es demasiado corto, sucede lo que tú dices, se pega, porque estás trabajando con un arco corto. Y se define un arco normal es cuando el diámetro del electrodo es la misma distancia que tiene. O sea, si el diámetro del electrodo es 2.5, si tú mantienes a 2.5 la distancia, eso es un arco normal. Un arco menor de 2.5 es un arco corto y un arco mayor de 2.5 es un arco largo. ¿Okay? Entonces, hacer esos dos movimientos simultáneamente de acercar y de avanzar, y si hay movimientos, todavía es más complicado. ¿Okay? Por eso uno empieza primero tratando de formar el arco, o sea, de encenderlo y separar una distancia para mantener un arco normal. Eso es lo primero que uno tiene que aprender a hacer para ser buen soldador. Después, bueno, a tratar de mantenerlo separando y haciendo el movimiento. Eso son prácticas, eso se logra. O sea, eso por memoria mecánica uno lo logra. Pero no significa que ya sea buen soldador, como sucede, ¿no? Muchos son muy buenos soldadores desde el punto de vista práctico, pero le falta un poco de... Profe, la presión a veces como que uno coloca el electrodo influye, o sea, no se toma en cuenta, pero a veces uno lo ve así como que no, colocar el electrodo así, lo pega. Y no, resulta que es nada más colocarlo encima y él mismo hace el... Sí, bueno, mira, hay una cosa, bueno, nosotros ya no estamos metiendo en temas de práctica, ¿no? Que resulta que el revestimiento que contiene el electrodo, algunas veces hay que romperlo. Cuando el electrodo está nuevo, resulta que él tiene una puntita que está desprotegida y no debería ser difícil de encender, porque ahí está generando todo el proceso. Pero cuando ustedes terminan de soldar, ustedes se dan cuenta que se forma bueno, yo le estoy hablando a los que tienen experiencia, que han visto un electrodo que ya se ha trabajado. ¿Sí lo han visto? Ustedes no lo han notado que el metal queda por debajo del revestimiento. Entonces cuando ustedes van a encenderlo, tienen que romperlo. Es por eso que a veces hace soldador así. Es porque necesita romper esa costrica para que quede expuesto el metal y poder generar el arco. Eso se encendido. Algunos son fáciles y se hace por roce. Uno roza y rompe eso y entonces ahí es donde empieza a soldar otra vez. Y hay otra que es por electrodo. Hay algunos electrodos, algunos revestimientos son más duros que otros. Y por eso no es igual por no sé qué forma. Pero bueno, esa parte es práctica. Pero bueno, es bueno comentarlo. Vamos a seguir aquí. Lo de las máquinas habíamos avanzado en esta, ¿no? Que tenemos máquinas que son estáticas y máquinas con movimiento. Aquí decía máquinas estáticas y máquinas de movimiento. Claro, ese es por el software. Ok, las estáticas son las que no poseen elementos de movimiento continuo. Excepcionalmente algunas poseen un ventilador. Bueno, aquí son las máquinas típicas y comunes que uno ve por ahí. Generalmente contiene un ventilador que la función del ventilador simplemente es la de enfriar la máquina. No tiene nada que ver con la corriente que se genera. Mientras que las de movimiento con movimiento, ella sí es o sea, bien sea un motor eléctrico que mueve un dinamo y el dinamo es el que genera la corriente para soldar. O no son de motor eléctrico, sino son de combustión, que son las que se utilizan en sitios donde no llega la energía eléctrica.
Dentro de estas están los transformadores, rectificadores y los que son duales. Aquí es donde se puede utilizar la corriente continua con los duales. Tipo transformador lo que hacen es reducir el voltaje y el amperaje, o sea, de la fuente de energía normal que nosotros tenemos. ¿Okay? Los rectificadores, bueno, lo que hacen, bueno, generalmente lo que hacen los rectificadores es que la corriente alterna, la parte negativa, o sea, la parte cuando cambia de polaridad, lo que hace es a través de un sistema electrónico abatir la curva que es negativa, la pone positiva, entonces eso genera una corriente continua. Eso es lo que hace. Más que todo esos equipos que uno ve por ahí que son muy chinos, son pequeñitos, compactos. El enchufe doméstico alterno, ¿no? ¿Ah? Los enchufes de casa, esos son de corriente alterna, ¿no? Sí, las maquinitas corrientes de esas son de corriente alterna. Tú tienes corriente alterna en la entrada y corriente alterna en la salida, no hay rectificación. Entonces cuando uno coloca una máquina, esa alterna de ellos lo que hace es procesarla en modo continuo. Ajá, tienen un rectificador adicional que te permite abatir esa parte negativa de la corriente y la pone en un solo sentido. Hay equipos que vienen con las dos partes. Por ejemplo, aquí en el laboratorio hay unas máquinas que tienen el transformador y uno observa físicamente dónde está el rectificador. Pues, y abajo ponen la corriente alterna, si quiere trabajar con corriente alterna, y arriba tiene el rectificador donde te puedes conectar para trabajar con corriente continua perfectamente. Y ahí entonces donde viene la polaridad, que uno tiene que prestarle atención qué tipo de conexión es que va a hacer, dónde es que va a poner la pinza y dónde es que va a poner la pinza. Más tarde podemos llegar hasta allá y bueno, lo vemos. Bueno, las rotativas son convertidores. Los convertidores trabajan con corriente, utilizan motores eléctricos y motores a combustión. Y esta era una parte que yo no sé si me la entendieron. Esto de las características estáticas y dinámicas de la fuente. No sé si me lo entendieron, pero todavía me dijeron sí, pero esto no es tan sencillito así como de comprender. ¿O ustedes no llegaron aquí? ¿No llegaron aquí? Buenísimo. O sea, ¿cuál es la característica estática y dinámica de la fuente? El objetivo principal que debe cumplir una fuente de poder es entregar una corriente controlable a la tensión que demanda el proceso que se trata. Dependiendo de la característica voltaje amperaje, la fuente podrían ser fuentes de corriente constante y fuentes de tensión constante. Sí, existen dos tipos de equipos de soldadura. ¿Okay? La fuente de corriente constante, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que bueno, que todo el proceso que se dé, lo que busca la máquina es siempre mantener la corriente constante. Y las otras máquinas lo que tratan de mantener siempre es la tensión constante. Yo he visto solo la de tensión constante. No, tú has visto solo la de corriente constante. Porque, fíjate, ¿cómo lo saca uno? Porque uno le dice a la máquina cuánto es el amperaje. Tú calculas o buscas un electrodo y te dice, bueno, son 120 amperios. Tú le pones ese valor a la máquina. Y varía de voltaje. Ajá. ¿Cómo hace la máquina para mantener ese amperaje constante? Haciendo fluctuaciones en el voltaje o la tensión para que este amperaje sea constante. Eso es lo que hace la máquina. En cambio, si es de tensión constante, ella cambia el amperaje para que siempre ese valor de voltaje sea constante. Entonces, esa es la forma como trabaja. La curva característica de una máquina de corriente constante es esta. Pero fíjense que esto es en vacío. O sea, esto es que van midiendo entre la pinza y ¿cómo se obtiene esta curva? Es en vacío, no soldando. Sino que tú vas haciendo cambios en el amperaje y vas viendo cómo se va cortando el voltaje. Y normalmente la curva en vacío es así. ¿Okay?
siempre descendiente. En una de amperaje, de voltaje constante, es más o menos constante el voltaje. Esa es la diferencia. La de voltaje es así y la de amperaje es hacia abajo, como la anterior, y la de voltaje es normalmente una recta descendiente. No es así inclinada hacia arriba, sino descendiente. Y vamos a tratar de entender con esta curva. Fíjense, aquí tengo las dos. Aquí tengo esta, que es una curva de voltaje, de amperaje constante. Discúlpense si me enredo un poquito, pero esta es de amperaje constante. Y esta de acá, de voltaje constante. ¿Ok? Ahora, imagínense esta sola. Estas tres que están acá, ya es cuando se generó el arco. Cuando se generó el arco, el comportamiento de voltaje y amperaje más o menos es en una línea recta. Y el corte con esta curva representa la condición en ese momento. Entonces, fíjense, hay tres curvas porque resulta que hay tres. ¿Cómo les explico? Se ha generado, aquí hay un arco que se generó que es largo, es un arco normal y es un arco corto. Es decir, el que estaba soldando hizo esto, hizo arco, uno corto, uno largo y uno normal. Entonces, fíjense, en un arco normal, este punto que está aquí representa voltaje y amperaje. ¿Okay? Ahora, si esa persona por alguna razón cambió un arco corto, cambió aquí. Ahora fíjense, esta es la curva del arco corto y ahora el corte con el eje es este. Fíjense, ¿qué pasa con el voltaje? ¿Cuánto varió? Lo vemos con la axis aquí. O sea, aquí tengo, fíjense cuánto es el cambio de amperaje que hubo si cambió de un arco corto, de un arco normal a un arco corto. Prácticamente despreciable la diferencia. Mientras que, ¿qué pasa con el voltaje? Una variación de unos 10 voltios. Ajá, eso es lo que hace la máquina. O sea, la máquina está tratando de que a pesar de que yo haga un cambio, el valor de amperaje que cambie sea mínimo. ¿Sí me entienden? Ahora véanlo como una de voltaje constante. Las mismas curvas, arco corto, arco normal y arco largo, y observen cómo es la variación, por ejemplo, del amperaje. Si yo cambio de aquí a aquí, los cortes con los ejes son estos. Esto es el cambio de valor de amperaje. Pero fíjense, los cambios de voltaje son, en comparación con el amperaje, son mínimos. Entonces, esa es la forma como la máquina trata de mantener o el voltaje constante o el amperaje constante. ¿Ok? Normalmente las máquinas de soldadura con electrodo revestido son, todas las máquinas de soldadura con electrodo revestido son de amperaje constante. Y la que utiliza voltaje constante es la máquina microwire, le dicen por ahí. Utilizan es voltaje. De hecho, cuando uno va a soldar, no le coloca es el voltaje. No le dice amperaje, sino voltaje. ¿Okay? Uno calcula, de hecho, el amperaje que se necesita para soldar lo da el espesor del electrodo, el diámetro del electrodo, no el espesor, sino el diámetro del electrodo. Igual sucede con la máquina de soldar de voltaje constante. Y esta es otra cualidad que es importante tener en cuenta cuando uno va a comprar una máquina. Se llama ciclo de trabajo. Ciclo de trabajo, fíjense lo que dice, es el porcentaje de tiempo durante el cual la máquina debe suministrar corriente nominal a la carga. Se entiende más fácil aquí. El ciclo de trabajo se determina sobre 10 minutos. De modo tal que, por ejemplo, para una fuente con un ciclo de trabajo del 60%, la misma debe ser capaz de entregar la corriente nominal durante 6 minutos de cada día. Es decir, que es una cualidad de la máquina. ¿Okay? Cuando uno va a comprar, uno analiza cuál es el ciclo de trabajo. Porque si el ciclo de trabajo es bajo, porque esto viene para un amperaje. Es decir, la máquina dice,
tiene un ciclo de trabajo de 30% a 120 amperios. Así que si yo le pongo ese amperaje, ¿qué pasa? Que cuando yo esté soldando, a los 3 minutos la máquina se va a apagar, porque es una cualidad de la máquina, porque vino diseñada de esa forma. A ese amperaje se va a apagar y va a esperar 7 minutos y después que volvés a soldar. Yo he visto una máquina que trae ese grafiquito. Ajá. O trae unos números. Sí, ahorita vamos a ver una chapa de una máquina donde está toda la información que necesita. La transformadora, rectificadora, hacen eso, Se pagan. Y claro, mientras más bajo el ciclo de trabajo para bajo amperaje, es mala la máquina. Eso viene en cuestión de diseño. ¿Qué elementos de diseño utilizaron para la máquina? ¿Qué equipo? O sea, los componentes, cómo vienen diseñados. Porque si se sigue trabajando, se recalienta y se daña. Entonces es como una protección que trae. Entonces cuando van a comprar la máquina, obsérvenle cuál es su ciclo de trabajo. Siempre es bueno tener un ciclo de trabajo alto para valores altos de amperaje. Claro, entonces viene la pregunta, pero eso es a 120. Si yo lo trabajo a menos amperaje, ¿qué pasa? Bueno, entonces se puede calcular qué amperaje si cambio el ciclo de trabajo. O sea, si yo cambio el amperaje, aquí tengo por ejemplo una fórmula donde T es los ciclos de trabajo y T sub 0, por ejemplo, T sub 0 es el ciclo de trabajo que trae la máquina original para una corriente nominal. O sea, estos valores vienen ya de la máquina. Entonces, si yo quiero cambiarle, bien sea el amperaje o bien sea el ciclo de trabajo, yo quiero saber, yo quiero trabajar, esta viene diseñada para un ciclo de trabajo de 60%, pero yo la quiero trabajar a 80%. ¿Cuánto es el amperaje que le debo meter a la máquina para que me trabaje ese nuevo ciclo de trabajo? Entonces, esto se puede despejar y se puede determinar. ¿Okay? Eso es importante. Es una información importante. Y esto de la chapa, vamos a ver si la logran observar e identificar, ¿no? Cuando usted vaya a comprar una máquina, traten de buscar esto. Porque primero esto le da toda la información de la máquina. Les dice, por ejemplo, si trae alguna de estas figuritas, les va a decir para qué sirve la máquina. Fíjense, aquí tiene la figurita del electrodo revertible. Esta es la figurita de TIC. Esta es la figurita de arco sumergido. Y esta es la de micro. ¿Ok? Entonces, aquí en la gráfica se observa que aquí está una máquina que viene normalmente para trabajar con electrodo revertible. Aunque algunas máquinas se pueden modificar para trabajar con TIC. De hecho, estas se pueden trabajar con TIC para Solo dura harto sumergido, ¿cómo es ese? Solo dura harto sumergido. Por arco sumergido, es un proceso bien interesante. Allí se utiliza un arco eléctrico, pero el arco se dice arco sumergido porque está sumergido en un polvo. O sea, hay un fundente que se agrega sobre la superficie antes de empezar a soldar, que lo que se genera el arco, entonces eso queda cubierto, por eso se llama arco sumergido. Para la oxidación. Sí, vas a ver ahorita, cuando entremos en el tema del electrodo revestido, para qué sirve el revestimiento. Entonces, esa función que hace ese polvo es lo mismo que viene a hacer el revestimiento aquí. Entonces, cuando lleguemos allá vas a entender mucho mejor. Ok, fíjense, trae información de qué proceso lo voy a utilizar. ¿Qué curva es esta? La corriente constante. Exacto. ¿Qué tipo de curva de característica tiene? O sea, que es de amperaje constante. Miren, me dice los ciclos de trabajo. Fíjense, este es 35%, el ciclo de trabajo 35% a 420 amperios. Está más que sobrado, porque a 60 amperios puede trabajar 350, perdón, 60% de ciclo de trabajo a 350 amperios y 100% a 270. Una máquina que está sobrada. Me indica, bueno, qué tipo de fuente de alimentación es, o sea, si es un transformador, si es un rectificador, si es un convertidor. Aquí esta
solamente corriente alterna. Ajá. Bueno, me dice cuánto es la entrada, la puedo conectar a... Una base, que no se ven. una base de 50 Hz. A 50 y a 220 se puede conectar. Y 50 Hz. Bueno, toda la información. No se me hacía todo bien cuando voy a comprar la máquina, me investigué mejor. ¿Para qué la van a utilizar? Esa es otra buena pregunta. Yo había visto esa chapa, pero nunca la he... Nunca le dan para no, aquí. Y acaba rayando ese No, la chapa que me he visto la paraje. Y yo había visto esa chapa varias veces, pero nunca la paré volando. Bueno, ahora tú vas a llegar allá al negocio y empezar a mirar la chapa. Te vas a practicar lo que yo te estoy diciendo aquí. Y entonces le llega al soldador, mira, te estás soldando con una máquina de amperaje constante. Para ver qué te dice, qué significa. No, pero estos son hasta 50.000. Es lo que yo llamo, no se le puede quitar. Mire, la gente, los soldadores han aprendido mucho con el tiempo, ¿no? Pero aprenden de manera empírica. El porqué de algunos defectos difícilmente lo entienden y lo resuelven, pero tampoco por qué y por qué le dio y cómo no le dio. O sea, ahí es donde está la diferencia y es donde tienen que llegar ustedes. Bueno, esto es lo que yo le hablaba del cebado del arco, de cómo se enciende, ¿no? Hay por roce y hay por golpeteo. Al cebar, generar un cortocircuito, desciende prácticamente la tensión hasta cero y la intensidad alcanza cierto máximo bien determinado, que a menudo se encuentra por encima del valor de la corriente de soldadura. Al ocurrir esto, aumenta la tensión entre 15 y 45, tensión del arco, y la intensidad se estabiliza en un valor que corresponde a la soldadura. Eso es lo que hace la máquina. Así que uno dice, ¿se puede soldar sin la máquina? No. Un todo con sal. Bueno, ya ustedes creo que entendiendo la dinámica de la máquina podrían analizar por qué se da, porque sí se da, sí se logra soldar, ¿no? Pero hay agua con sal, ¿por qué la sal? ¿Ah? Un buen conductor de corriente. Pero es para generar el potencial. Y llega un momento en que deja de generar corriente. ¿Sí? Lo que han intentado hacer eso. Porque ¿qué es lo que pasa cuando agregas la sal? Tú estás agregando un electrolito. Y cuando le metes corriente a un electrolito, hay un paso de corriente de un lado hacia otro. Y cuando ya se ha disuelto todo el electrolito, ya deja de haber ese paso de corriente y por eso es que se detiene. Pero es algo interesante para que ustedes pongan en práctica lo que están aprendiendo aquí. Para explicar eso. Bueno, miren, esta curva, pero es un poquito así medio complicadita de entender. ¿Qué pasa simultáneamente entre el voltaje y la intensidad? Cuando uno está encendiendo, fíjense qué es lo que estoy haciendo, prácticamente un corto, porque estoy agarrando el electrodo y lo estoy pegando a la pieza. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Inicialmente, bueno, antes de encender, tengo el voltaje de la máquina, el voltaje de vacío prácticamente es este. Y entonces cuando ya lo hago el corto, empieza a pasar el paso, se disminuye el voltaje, aumenta el amperaje. ¿Okay? Y luego, bueno, se extingue. Y esto es un proceso así como que, tipo, de un ciclo que se va generando. Es así como la curva que yo quería expresar ahí no la puse con pena. Sí, los voy a enredar más bien. Ok, ahora sí entramos a la parte del electrodo. Aquí ustedes se van a dar cuenta de varias cosas también que normalmente uno no entiende muy bien. Lo que son los electrodos. Ya vimos lo de las máquinas. Ahora veamos lo del electrodo. ¿Qué es el electrodo revertido? Ustedes saben muy bien que tiene una cubierta de un material que, bueno, es diferente para diferentes electrodos. ¿Qué es lo que hace un electrodo diferente a otro? En realidad, la composición que tiene ese revestimiento. El alma es la parte metálica, se le conoce como alma del electrodo.
y el revestimiento. El arma está formada por una varilla de metal conductor que tiene como única función aporte de material a la pieza. Fíjense ustedes. El alambre es generalmente del mismo tipo, un acero al carbono IC 1010. O sea, que la composición química del electrodo normalmente es similar para todos. Cuando hablamos de electrodo para acero, y hablamos de aceros al carbono. ¿Ok? Fíjense ustedes. Por ahí ya empieza algo. ¿Qué pasa si yo voy a soldar un acero que tiene una composición química diferente? Una buena pregunta. Entonces las propiedades probablemente no sean las mismas. En el cordón de soldadura ahí no van a ser las mismas. Porque estás agregando un material que es diferente al material base. Siempre tengas presente que el electrodo, la varilla, la composición química es de una IC 1010. Fíjense que cuando alguien le dice a un soldador, hazme esta soldadura, muchas veces el soldador no pregunta qué material es, pero debería ser una pregunta. Te llevan a un taller, mira, yo necesito soldar esto. Si es un buen soldador, lo primero que tiene que preguntar es, ¿qué es eso que yo voy a soldar? Claro, uno normalmente no sabe. El que lo lleva no sabe. Pero el deber ser es ese. Porque uno tiene que tratar de entender lo que le va a hacer al material. Bueno, empezando por ahí, le vamos a agregar un electrodo que tiene una composición química que es una IC 1010, donde este 10 de aquí les indica el porcentaje de carbono. El promedio de eso es entre 0.08 y 0.12% de carbono para la serie de electrodos más común. Muy importante. Esto ya es una información que no sabía. Aquí tenemos un ejemplo de un proceso de soldadura y se lo voy a explicar y bueno, a ver si yo me adelanto muchísimo cuando explico esto. ¿Qué es lo que hay? Está el material base, donde voy a hacer el cordón de soldadura. Ok, cuando yo acerco el electrodo se genera el aire. Aquí en esta región se genera el aire. Ok. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los que han visto el proceso, que se genera una serie, unos gases. Se genera unos humos. Bueno, la gente lo ve como se vuelve denso. Eso es lo que se está poniendo. No. Esos gases son importantísimos en el proceso. Porque esos gases son los que desplazan el aire. ¿Qué se busca en soldadura? Evitar que esté el aire presente. El aire contiene nitrógeno, contiene oxígeno. El oxígeno oxida. El nitrógeno puede causar nitruro. A veces contiene hidrógeno. El hidrógeno genera un defecto que se llama fragilización en frío. Ya, el aire es contaminante 100%. Ok, ¿qué tengo aquí? El electrodo que se está fundiendo, es decir, que aquí entonces está ocurriendo un tránsito de metal que junto con el metal que se fundió del material base forman lo que llaman el cordón de soldadura. Este que ustedes ven aquí. ¿Y qué otra cosa se forma? Una escoria. ¿Ya han visto la escoria? Para ustedes, ¿qué es la escoria? ¿Qué creen ustedes? ¿Y qué sienten cuando se forma esa escoria? El residuo el residuo del recubrimiento del electrodo. que protege la soldadura mientras se enfría. Protege la Eso es importante, es una cualidad de la escoria. La escoria no es indeseable, para los soldadores es indeseable. De hecho, los soldadores sienten que eso es. Porque después que si van a ejecutar un cordón encima de eso, tienen que eliminarlo completamente. Y por eso para el soldador a veces es indeseable, pero eso cumple unas funciones importantes ahí. Okay, lo que tú hablaste, cubre el cordón de soldadura para que no se enfríe, para que al momento de en contacto con el aire que está circundante, proteja. Y además que no ocurra un temple, porque ese enfriamiento brusco genera temple. Si el material es templado. Recuerda que hay materiales, o sea, hay metales, por lo menos el acero de bajo carbono no se templa, pero si tiene un porcentaje de carbono alto, sí ocurre el defecto, que puede ser un defecto,
el temple. Y bueno, ¿qué otra cosa hay aquí? La penetración. Yo voy a adelantar, voy a ir para atrás. Recuerda que yo no les pasé una monetizada. Aquí se ve mejor. Aquí sí se ve mejor, ¿no? Está el electrodo, está la pieza, está el arco, están los gases. Estos gases vienen a proteger, se forma una especie de campana al momento que se está soldando, que está generando esa eliminación del aire que está presente ahí. ¿Okay? Y otra cualidad que tienen estos gases es que están formados por elementos que tienen bajo potencial de ionización. ¿Por qué? Porque la idea es que este arco sea estable. Si aquí yo tengo un medio gaseoso que se ioniza fácilmente, eso garantiza una estabilidad del arco. Por eso es que hay electrodos fáciles de trabajar y electrodos difíciles de trabajar. Por ejemplo, el 63. ¿Has escuchado ese nombre? Lo han escuchado, pero no saben qué significa 63. Confiesen. Ese es el más comercial. Ese es el más comercial, pero no es el más comercial, o sea, es el más conocido y es el que se utiliza para herrería. Pero es una aplicación, fíjate, muy particular, porque si yo no necesito, ¿qué es lo que uno busca en herrería? Sobre una reja, ¿cómo tiene que quedar eso? O sea, ¿qué aplicaciones le va a dar una reja? Estética, seguro, la estética, la facilidad de poder ejecutarlo, porque que no tenga tanta interrupción. Imagínense un cordón que hay electrodos que son difíciles de aplicar, como por ejemplo el 7018. Pero imagínense ustedes que lo que necesitan no es estética, sino resistencia. Uno puede recurrir al 63, a pesar de que seas un experto. Tienes que buscar en otra cualidad. Porque los números indican la nomenclatura. El primer número significa, eso no me acuerdo, sé que el 1 es el tipo de posiciones que se puede utilizar para plano, vertical, ascendente, descendente, y el 3 significa el tipo de corriente. Bueno, va por ahí, por ahí va. Muy bien, por lo menos has leído. No, es que yo hice un curso de soldadura hace mucho tiempo. No, pero entonces está mal porque debería ser uno de los que está aquí participando más. ¿Verdad? Es como Lo tenías escondido, que dice. Ok. Ajá, entonces bueno, esencialmente el electrodo revestido, digamos que esa es como su manera general. Ok, aquí dice, el revestimiento es la parte más importante del electrodo y tiene numerosas funciones. Entonces sí es importante que ustedes se lo aprendan bien. Sirve para proteger las soldaduras de la contaminación del aire y lo hace tanto volatilizándose y por lo tanto modificando la atmósfera alrededor del baño, como fundiéndose con retraso y en consecuencia protegiendo el alma con el cráter que naturalmente se forma, como licuándose y flotando encima del baño. Eso de flotando encima del baño es la escoria. O sea, el revestimiento se funde, protege el metal líquido que se generó del ambiente y tiene funciones que están asociadas con la estabilidad del arco, forma la escoria. Bueno, muchas funciones. Además contiene materiales capaces de depurar el material base y elementos que pueden contribuir a la creación de aleaciones en la fusión. Es decir, que el revestimiento se puede utilizar también para generar, o sea, para cambiar esa composición química del IC1010 para modificarla. Sí, yo puedo agregar elementos aliantes a través del revestimiento. Contiene materiales que limpian, o sea, cuando ya el metal está líquido, algunos de esos elementos se introducen en el metal líquido y atrapan impurezas y las llevan a la superficie generándose la escoria.
Entonces, todo eso lo hace el revestimiento. Por eso es la parte más importante. Fíjense cómo nació el revestimiento. Bueno, el primer electrodo que hicieron fue de pulpa de papel. Y de hecho todavía se utiliza. La pulpa de papel. Pulpa de papel. El electrodo 6010 es un electrodo de alta penetración. Y su elemento principal que constituye el revestimiento es la pulpa de papel, celulosa. Todavía se sigue utilizando. Hay electrodos que se les conoce, o sea, el rendimiento de un electrodo se determina por esta ecuación. La cantidad de material que deposita entre el peso del electrodo fundido. Bueno, aquí los que tienen experiencia saben que uno viene cuando está soldando, agarra y bota un pedacito, porque no puede llegar hasta el final. Entonces, lo lógico al principio dice que, bueno, ¿cuánto es el rendimiento del electrodo? Menor del 100%, porque no lo utilizan todo. Pero resulta que existen electrodos con más del 100% de rendimiento. Y eso se debe a que no es solamente el metal el que está aportando material, o sea, el metal depositado no solamente viene del alma, sino que en algunos electrodos también viene con polvo de hierro en el revestimiento. Y es posible entonces hacer mayor, ¿cómo se le dice el término? Mayor deposición. O sea, yo puedo tener un electrodo de alto rendimiento para aplicaciones. Por ejemplo, me voy a rellenar un eje que se desgastó. Entonces adquiero electrodos de alto rendimiento, donde el rendimiento es más del 100%. Aquí están las funciones, y esto sí quiero que se la aprendan, digamos, clasificadas, porque hay funciones eléctricas, funciones mecánicas y funciones metalúrgicas. Tres funciones. Las funciones eléctricas, bueno, permitir el empleo de corriente alterna, mejorando la estabilidad del arco, debido a la producción de gases ionizados que mantienen la continuidad del arco. Fíjense ustedes que la corriente alterna, bueno, ya saben que, bueno, ella se alterna de positivo a negativo, pero resulta que el voltaje, ¿cómo es el voltaje y cómo es la intensidad? Igual, ¿no? O sea, si ustedes ven una curva, ven que el voltaje hace, ¿sí? Y la corriente también hace eso, pero desfasado. ¿Sí, no? Lo vieron ustedes. Ahora, la lógica dice que, bueno, esto es el cero. Quiere decir que eso pasa por cero, el voltaje o la intensidad. ¿Qué quiere decir eso con corriente alterna? Que cuando estoy soldando y pasa por cero se debe apagar el arco. Eso lo dice la lógica. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que hace que uno no note esa diferencia cuando está soldando con corriente alterna? La presencia de los gases. Está la capacidad de ionización que tiene ese gas, que ese momento en que pasa por cero casi es imperceptible, pero sucede. O sea, que garantiza, por eso se puede utilizar corriente alterna debido a la presencia de esos gases fáciles de ionizar que hacen que la estabilidad del arco sea un hecho real. ¿Okay? Y aún trabajando con esta modalidad de que hay el amperaje y el voltaje pasan por cero. Y es aquí donde algo muy importante. Mire, cualquier electrodo para corriente alterna puede ser empleado también con corriente continua. Pero no todos los electrodos fabricados para corriente continua pueden ser utilizados con corriente alterna. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que hay electrodos que no necesitan, si son para corriente continua, no necesitan esos gases. Entonces, cuando yo lo voy a utilizar con corriente alterna, no me funciona. Y es por esa razón. ¿Okay? Otra
función eléctrica que tiene el electrodo, facilitar el encendido del arco y mantenerlo con facilidad durante la ejecución de la soldadura. Esos gases tienen esa cualidad. Dentro de las funciones metalúrgicas, bueno, la principal, formando una capa gaseosa que impide que entre el oxígeno y el nitrógeno del aire. Segundo, formar la escoria protectora del metal caliente, recogiendo las impurezas del metal, retardando el enfriamiento del carbono para que no llegue a templarse en contacto violento con el aire, permitiendo que los gases escapen del metal. Compensar la pérdida de elementos y aportar elementos de relación. O sea, todo esto son funciones que hace el revestimiento desde el punto de vista metalúrgico. Con esto me refiero a unos electrodos especiales, donde tú sabes que a través del revestimiento le puedes agregar elementos, y si sabes que durante la fusión se pierde, entonces utiliza electrodos que lo reponen. ¿Okay? Y las funciones mecánicas. Dice, el revestimiento tiende a fundirse inmediatamente después que el núcleo metálico, formando una concavidad. Es lo que yo les digo, cuando uno ve un electrodo que se ha utilizado, uno nota que el alma está por debajo de la... hay una concavidad y el alma está debajo del revestimiento. Entonces, esa forma que hace el arco inmediatamente cuando él se funde primero el electrodo, es más, se va fundiendo con retraso el revestimiento y va dejando esa concavidad. Entonces, uno cuando dirige el arco, está dirigiendo, la fuerza del arco la está dirigiendo producto de esa concavidad. ¿Okay? Permite dirigir la fuerza del arco y las gotas del metal fundido en la dirección deseada. Cuando uno hace esto, entonces uno está dirigiendo a través de esa concavidad hasta las gotas de metal. Eso se llama la deposición. ¿Okay? Es función que permite el revestimiento de gran utilidad, sobre todo en posiciones forzadas. Yo he visto con el revestimiento en mano que el arco no pasa, que no te da para todo. Ajá, bueno. Ya ahí la calidad del revestimiento es importante. Sí, como es un electrodo malo que necesita soldar, que el arco que ahí empieza a saltar a un lado. Ajá, a salpicar. Pasa mucho. Permite el depósito de cordones arrastrando el electrodo. En muchos casos el revestimiento establece contacto con la pieza cuando está soldando. En realidad el revestimiento que sobresale del núcleo establece la separación entre la pieza y el extremo del núcleo metálico, y entonces el arco arde dentro de la concavidad formada por el revestimiento. Una función también que muy pocos conocen, la de esa concavidad. ¿Qué hace esa concavidad que se pone? Bueno, aquí está la nomenclatura, para que salga de duda, qué significa cada uno de los términos. Todos los electrodos tienen un código, la E, o sea, uno observa el código. De hecho, trae dos códigos. Cuando uno ve un electrodo aquí en Venezuela, trae dos códigos. Un código que es el de la AWS, y también trae el código que dice Covenant. Me imagino que ustedes han agarrado un electrodo y lo han mirado. Y van a ver esos dos códigos. Bueno, trae una E, todos los electrodos dicen E6013, E7018, E7024, E6010, E6011. Entonces, bueno, la primera es una E que dice que es un electrodo, obviamente. Las dos primeras cifras en el código de la AWS significa la resistencia a la atracción. Y eso es KPCI, no PCI, aquí me equivoqué, es KPCI. O sea, es este valor por mínimo. La resistencia a la atracción en PCI. Pero del material Del cordón de soldadura sin tratamiento térmico. ¿Okay? Esa es la resistencia a la atracción. Fíjense que ustedes, como diseñadores, ese es el valorcito que les va a permitir decirle al soldador: vas a utilizar tal electrodo. ¿Okay? Porque ustedes hacen los cálculos de diseño, ¿verdad? Y ustedes tienen que calcular cuál es la resistencia.
Y entonces cuando vayan a la parte de construcción le tienen que decir al soldador qué tipo de electrodo es que tienen que utilizar ahí. Entonces, estos dos términos, estos dos valores implican la resistencia a la tracción en kPSI. El siguiente dígito, como lo dijo el amigo que se acordó del curso, indica las posiciones. 1 implica que se puede soldar en todas las posiciones. Si es un 2, solamente se puede soldar en plana y horizontal. Y si es en 3, solamente en plana y vertical descendente. ¿Okay? Son 4 las posiciones que se pueden soldar. Por ejemplo, la resistencia a la presión no depende también del material base. No, es la resistencia a la tracción del cordón de soldadura. Entonces hace el ensayo del cordón de soldadura sin tratamiento térmico, ¿verdad? Entonces hace la soldadura y hace la proveza del cordón de soldadura que queda en el cuello. Esa debería ser la resistencia que debería soportar. ¿Okay? Y bueno, el último dígito es el tipo de revestimiento y qué corriente utiliza. Relaciona qué tipo de revestimiento es. Si es 0, es el de celulosa sodio. Este de celulosa es el que yo digo que es de culpa de papel. Y fíjense que cuando termine en 0 y 1, son de celulosa. Si es 2 y 3 y 4, contienen titanio. Aquí es donde está el famoso 6013. Que eso es de ese positivo y de ese negativo. Ajá. Eso es el tipo de corriente. ¿Ah? Para hacer porque es corriente alterna, tenemos corriente alterna con corriente directa, pero tenemos una polaridad de corriente directa. Sí, hay DC positivo porque significa que aquí es esa polaridad. Ajá, la polaridad. Entonces, observen lo que yo les decía, no todos los electrodos vienen diseñados para trabajar con corriente alterna. Y si te dicen corriente continua, te indican si es con polaridad directa o con polaridad inversa. ¿Ok? Una información importantísima. Aquí, por ejemplo, miren, el 0, que es el celulosa sodio. Sodio es porque ese es uno de sus elementos que contiene principales. Y puede trabajar con polaridad indirecta. O sea, el positivo a la pinza. ¿Ok? Es decir, que si yo tengo una máquina de soldar, que es un transformador, yo no puedo utilizar este electrodo. Entonces ahí es donde diseñaron el de celulosa potásica. Este sí dice que puede trabajar con corriente alterna y con corriente continua y con ambas polaridades sin ningún problema. O sea, aquí no tengo que pararle mucho de polaridad. Aquí tenemos el 2 y el 3, fíjense. El 3, aquí es donde cae el 6013, que es un electrodo que puede trabajar con corriente alterna y corriente continua en polaridad inversa. Y bueno, así. A medida que aumenta de valor, este término va en orden de resistencia. O sea, los electrodos que tienen 6, 7, 8 son electrodos para aplicaciones exigentes. Aquellos que son libres de hidrógeno, bajo hidrógeno, que contienen hierro y bajo hidrógeno son uno de los mejores en cuanto a resistencia. Y eso cuesta más un día. ¿Ah? Eso cuesta más. A medida que vamos bajando, o sea, los de fácil aplicación son estos que están por aquí. Porque este también tiene sus dificultades para aplicarlo. Esto genera bastante gases, la celulosa genera muchos gases y genera poca escoria, por lo tanto no son estéticos. La escoria, cuando es líquida, ella tiende a moldear el cordón de soldadura. Lo que moldea y hace estético al cordón de soldadura es la escoria. Y normalmente las escorias con dióxido de titanio, cuando tienen titanio, son las más estéticas. Y a medida que vamos bajando, estas son más complicadas de soldar,
porque el arco es menos estable. La estabilidad se la da más que todos estos elementos. Pero garantizan mejor resistencia. Bueno, aquí yo por aquí creo que me pasé poniendo la misma información. Hay algo así por aquí más adelante, esta tabla, donde los dos últimos números también tienen la combinación de los dos últimos números, ¿verdad? Aquí, claro, el tipo de corriente, qué tipo de revestimiento es, cómo es el arco y cómo es la penetración de estos electrodos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, fíjense, el 314 y el 6013, 6014, 6015 son electrodos de penetración ligera. El arco de ellos es suave, fácil de ejecutar. Ellos contienen rutilo y eso los hace fáciles de aplicar. El arco, por ejemplo, los que son de bajo hidrógeno son de alta resistencia. ¿Cómo es la penetración? Mediana, mediana, mediana. Y los de mayor penetración, el 10 y el 11. Normalmente los de celulosa son para alta penetración. En aplicaciones, fíjense que hay electrodos que uno combina. Por ejemplo, en tubería petrolera, si no lo hacen por algún proceso especial, que lo hacen con electrodos, normalmente el pase de raíz lo hacen con uno de estos. Porque lo que se busca es que haya alta penetración. Y el resto, ellos no son de buena resistencia, pero entonces combinan uno de alta penetración con uno de resistencia. Esa es una buena combinación. O sea, el primer pase de raíz lo hacen para obtener la mayor penetración posible, para que llegue a toda el área, y luego los siguientes pases lo hacen con un electrodo de alta resistencia. Bueno, yo les mostré, disculpen, aquí, que hay electrodos que traen adicional a esto, porque esta es la información que traen la mayoría de los electrodos comunes, traen esto. Hay electrodos que traen esta codificación para acá, y son electrodos especiales. ¿Okay? Trae, por ejemplo, un código donde una letra y un número. ¿Y qué significa? Que son para originar aleaciones en el cordón de soldadura. Si trae B1, significa que además de todo esto, trae 0.5% de cromo y 0.5% de molibdeno. ¿Okay? Si es A1, si es B1, si es B2, si es B3, o sea que hay elementos aliantes adicionales, y eso lo sabe a través del código que tiene el electrodo. ¿Okay? Eso es lo que significa. Lo siguiente es el nivel de hidrógeno que puede traer disuelto. H4 significa que tiene 4 mililitros por cada 100 gramos de depósito de hidrógeno disuelto. Lo que uno busca es que tenga el menor valor de esto, pero esto es prácticamente imposible de lograr, que haya 0 hidrógeno presente. O sea, porque esto lo da el proceso de fabricación del electrodo. Entonces, pero estos me garantizan los valores que pueda traer. Sin este código, bueno, no hay garantía. Sabe que es uno de hierro bajo, pero no sabe qué porcentaje de hierro trae. Y la R al final implica si es resistente a la humedad, que la mayoría no lo son. Los electrodos, si uno los deja a la intemperie, ellos se humedecen. Y cuando eso sucede, entonces hay que tener una estufa o una mufla en el taller para que una hora antes de usarlo uno lo meta allí a una temperatura que recomienda el fabricante, 120, 130. Algunos soportan temperaturas buenas, altas temperaturas de secado, otros no. Entonces
Entonces, por eso es la recomendación del fabricante que diga a qué temperatura se puede secar. Pero es lo recomendable, secar los electrodos antes de usarlo, si el paquete está abierto. Si viene sellado, no. Eso es otra cosa importante. Bueno, hay más información, esto la pueden leer porque esto es más que todo información que pueden sacar de los electrodos. Ok. ¿Qué criterios debo tomar en cuenta para seleccionar para seleccionarlo en alguna aplicación? Hay que tener presente que el electrodo universal no existe ni va a existir. Es decir, no hay un electrodo para una sola aplicación. Hay para muchas aplicaciones y por eso hay que estar bien claro acerca de los electrodos. Uno tiene que tomar en cuenta qué espesor y qué forma tiene el material base, el metal base. O sea, porque el espesor del material es el que te va a decir qué electrodo, qué diámetro de electrodo vas a utilizar. Diseño y ajuste de la unión. Se requerirán electrodos de penetración profunda cuando las orillas no están biseladas y el ajuste es apretado. Los electrodos de penetración ligera se requieren cuando la raíz está abierta. Es decir, si por alguna razón ustedes no pueden controlar cómo es la superficie, imagínense que es reparar. Van a reparar un tanque que está a 50 metros de altura. ¿Qué es lo que si ustedes entendieron desde el principio con la primera presentación, uno debe hacer una preparación previa de las piezas que va a unir? ¿Qué criterio para seleccionar cómo voy a colocar las piezas y qué tipo de bisel le voy a hacer? Ahí vieron que hay bisel a tope, hay bisel en B, bisel en X, bisel en U. No sé si la vieron, si no tienen que revisarlo. ¿Ok? Y dependiendo de el espesor, porque por ejemplo la soldadura a tope es solamente para espesores hasta 4 milímetros. Ya después de 4 milímetros en adelante hay que hacerle algún tipo de bisel. Pero imagínense ustedes que están en un tanque a una altura elevada, donde hasta difícil sea que uno se traslade allá. Hacer un bisel, no, que tiene que ser un bisel en X, no lo van a hacer, eso es mentira. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, tienen que garantizar de que el primer pase llegue a todas las partes. Entonces ahí seleccionan un electrodo de alta penetración. Okay, pueden recurrir a ese tipo de artificio con la selección del tipo de electrodo que necesitan. Okay. La posición de soldadura, esto es otra cosa, se dieron cuenta de que los electrodos vienen diseñados para una posición. Entonces, si van a soldar sobre cabeza y utilizan un 63, bueno, 63 sí les sirve porque tiene uno. Pero si seleccionan el electrodo inadecuado, a pesar de que lo estén haciendo, nunca les va a quedar bien. Porque los electrodos vienen diseñados para trabajar con diferentes posiciones. Las especificaciones y condiciones de servicio, resistencia, utilidad requeridas. La selección del electrodo es un elemento de diseño. O sea, y requiere del conocimiento acerca de ello para poderlo aplicar bien. Eficiencia de la producción, con los regulares amarillas para alto índice de depósito, agiliza el trabajo, pero no siempre pueden ser utilizados. Es decir, cuando les hablé de electrodos de alto rendimiento, también tienen esa opción. Algunas veces uno lo que habla es rellenando. Y si es rellenando, yo lo que quiero es un electrodo que me dé bastante aplicación en poco tiempo. Y eso es lo que se busca. Condiciones ambientales de trabajo, se encuentra limpio el material, está romboso, pintado, grasoso, están lo suficientemente capacitados los trabajadores para manejar el electrodo en cuestión en una determinada posición, y los tipos de corriente de soldadura. Esa es otra cosa. Porque si ustedes tienen una máquina de soldar que solamente trabaja con corriente alterna, ya tienen unas limitaciones en qué electrodos pueden aplicar. Entonces, esto más que todo es como una guía para decirle, bueno, a la hora de diseñar, qué tienen que tomar en cuenta para seleccionar el electrodo. Ok,
Ahora viene la parte de los tipos de revestimiento, de acuerdo a su composición química. Ya yo les había adelantado que están los rutílicos y los celulosos. Ustedes lo captaron ahí. Rutílicos son los que contienen titanio, porque el dióxido de titanio se le conoce como rutilo. Entonces, aquello que llaman rutílicos es porque dentro de su composición química aparece por ahí el titanio, el dióxido. Y los celulósicos porque contienen pulpa de papel, los celulósicos. ¿Okay? Están los ácidos, están los básicos y están los oxidantes. Entonces existen 5 tipos de electrodos comunes. Los ácidos están formados por óxidos de hierro, aleaciones ferrosas de manganeso y silicio. Estos garantizan una buena estabilidad del árbol que los hace idóneos tanto para corriente alterna como